Buenas tardes, buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a entrar en el segundo y último video sobre la filosofía de la educación desde la perspectiva kantiana. Pero antes de entrar en materia, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en el anterior video, como para ubicarnos y continuar. Este video va a ser, espero yo, más corto que el anterior. Entonces, empecemos. Si ustedes recuerdan lo que nosotros vimos la vez pasada en el anterior video, principalmente se sintetiza en esta diapositiva que ustedes están pudiendo ver. La educación para Kant está como en grados, como una especie de graditas. Se necesita la parte disciplinaria, dijimos. ¿Para qué? Para que la persona empiece a conocer lo que son las normas, las leyes, comience a acatarlas, comience a saber, a darse cuenta desde que es niño, de que vive en sociedad, de que no vive solo, de que tiene que aprender a interactuar con los demás y que tiene que aprender a dirigir su propia conducta en medio de los demás. Y se acuerdan que pusimos el ejemplo del arbolito, un árbol que crece solo pueden torcerse para cualquier camino, en cambio el que está en un bosque va a tener que andar, tiene que subir, tiene que crecer, bueno, por el camino que los demás también lo permitan, que le muestren. Dijimos que era la primera parte, la parte disciplinaria, y que es muy importante. ¿Por qué? Porque nos saca a nosotros de la barbarie, nos saca de la parte animal y nos va conduciendo a la parte que nos hace humanos. Para Kant, la humanidad no llega con el nacimiento, llega a partir de la educación. La educación es la que nos hace humanos. Entonces la base es la disciplina. Luego viene la instrucción, que es todos los conocimientos que nosotros podemos ir adquiriendo y que otros nos pueden ir transmitiendo. Y la más importante, el grado más elevado, llamémoslo así, es el que él denomina la enseñanza. Él también le llama educación a este grado. Y la enseñanza no es otra cosa más que el aprender a pensar, atreverse a pensar. Y nosotros vimos en el anterior video cómo en el escrito de qué es la ilustración de Kant, vimos qué es eso de atreverse a saber, atreverse a pensar, que es exactamente salir de la minoría de edad. Y vimos algunas características que tiene la minoría de edad. Obviamente solamente tomamos 3 parrafitos chiquititos. Porque si nos ponemos a trabajar lo que es el texto completo de qué es la ilustración, eso nos da para un semestre. Pero yo creo que las ideas más principales, las abordamos en un tejido muy general, pero que nos da una idea del pensamiento de Kant. Ahora bien, Kant dice que este enseñar, este permitir el pensamiento, a lo que apunta es a lograr la propia conducción de la persona, que las personas se dirijan a sí mismas. Eso lo vimos en el anterior video. Y para esta dirección también él se ocupa de la parte moral, que es la que vamos a trabajar brevemente en este video. Ahora bien, vamos a ir por partes. Es un poquito, la cuestión de la ética kantiana es un poquito pesada, pero yo voy a tratar de llevarla de manera liviana, con mis palabras, tratando de presentar las ideas más importantes que interesan para este curso, en cuanto a filosofía de la educación. A ver, Kant lo que se propone es tratar de mostrar que existe una ética y que podemos llegar a una ética basada en la razón y que es universal. ¿Qué quiere decir que es universal? Que es para todos los humanos. Ética basada en la razón. Lo que él encuentra, lo que encuentra Kant antes de él, todas las propuestas éticas que se habían presentado, por ejemplo la de Hume, la de Aristóteles, la de Platón, todas estas éticas, la de San Agustín, él se da cuenta que son, o él las denomina éticas materiales. Éticas materiales, y él va a decir, bueno, antes de mí las éticas son éticas materiales, yo voy a proponer otro tipo de ética. ¿Qué es una ética material? Una ética material es aquella que necesita para lograr un fin tener un medio. Es decir, no se puede lograr un fin
ético si no se tiene un medio que lo posibilite. Vamos a dar un ejemplo muy básico. Yo, por ejemplo, puedo decir, voy a misa porque quiero ganarme el cielo. El fin, en este caso, es ganarme el cielo. Yo quiero ir al cielo. Después de que muera, quiero ir al cielo. Entonces, para lograrlo, yo tengo un medio. El medio es ir a misa. O, por ejemplo, el fin puede ser, debo escuchar las clases aburridas de Libardo en filosofía de la educación para obtener el título de doctor. El fin es obtener el título de doctor, y para obtener el título de doctor yo tengo que escuchar estos videos aburridos de Libardo. Entonces tenemos un medio, y ese medio es el que me sirve a mí para obtener el fin. Esas éticas, ese tipo de ética de medios y fines le llama éticas materiales. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no está de acuerdo Kant con este tipo de éticas? Porque resulta que va a depender del deseo. Es decir, si yo ya no quiero ir a misa, porque ya no deseo ir a misa, entonces el fin se me cae, que el fin era ganar el cielo. Y los fines se empiezan a supeditar, comienzan a ser como subordinados a los medios. Los fines empiezan a depender de los medios. Si la persona ya no desea el medio, pues ya no quiere el fin. Y la ética se cae. Contra esto, Kant va a proponer su propia visión de la ética, que ya no va a tener medios, va a apuntar solamente a los fines. Y usted dirá, pero ¿cómo es esto? Para obtener un fin se necesitan medios. Y vamos a ver que en el planteamiento de Kant no es así. Entonces, Kant va a decir, bueno, las éticas que hay antes de mí son éticas materialistas, éticas que utilizan medios para conseguir fines, no sirven. Vamos a la propuesta de Kant. ¿Qué es lo que quiere Kant? Kant lo que quiere es que la ética esté basada en imperativos que no sean imperativos hipotéticos. Un imperativo hipotético es aquel imperativo que utilizan las éticas materiales. Estas éticas materiales, como ya lo dije, utilizan medios para conseguir los fines. Y entonces lo que él quiere es otra mirada con otro tipo de imperativos, que él va a llamar imperativos categóricos. ¿Qué es un imperativo categórico? Un imperativo categórico, vamos a irlo desglosando de a poquito. Un imperativo categórico es aquel que se basa en el deber, en el yo debo. Yo debo. Y es ese tipo de imperativo que hace que la persona actúe por el deber mismo. Ya no por un medio para conseguir un fin, sino por el deber mismo. Y hay un fin. El fin es el deber. El deber en cuanto deber. Eso lo vamos a explicar mejor. Yo lo voy a explicar mejor. Entonces, ya no hablamos de imperativos hipotéticos como en las éticas materiales, sino que ahora vamos a hablar de imperativos categóricos, en el que el deber es la base, llamémoslo así también, es la fuente del actuar moral y ético de las personas. Ahora bien, ¿cuándo se actúa moralmente? Va a preguntar Kant. Se actúa moralmente cuando yo actúo por deber. La cuestión es que el actuar por deber puede hacerse de diferentes maneras, como lo muestra Kant. Y él muestra que hay tres tipos de acciones que pueden tomar al deber o dejarlo de lado. Una son las acciones contrarias al deber, otras son las acciones conformes al deber, y las últimas son las acciones por el deber. Entonces ya tenemos tres: contrarias, conformes y por deber. La última es la que le va a interesar acá, porque en realidad la última encierra el grupo de acciones que permiten que las personas actúen éticamente. Bien, vamos a dar un ejemplo de esto de acciones acciones conformes y acciones por el deber. Yo estoy colocando ahí en la diapositiva una persona ahogándose porque me parece un ejemplo sencillo, es un ejemplo que se utiliza mucho, que se consigue con facilidad cuando explican a Kant, y me parece que ilustra muy bien. Se está una persona ahogando y vamos a suponer que usted está en el Titicaca y ve que una persona se está ahogando y descubre que esa persona usted la conoce. Usted sabe quién es el que se está ahogando. Usted sabe nadar y usted tiene la posibilidad de meterse al lago y sacarlo. Pero usted dice, no lo voy a hacer. Y no lo hago porque no me incumbe. Además, ese tipo que lo conozco no me cae bien. Que se ahogue. Que se ahogue. Vamos a suponer que se está ahogando, no sé, su suegra.
Y usted dice, no, pues no, que se ahogue. Y entonces Kant va a decir, bueno, ese es un tipo de actuar contra el deber. Usted sabe que debería meterse y sacar a esa persona, sacar a su suegra, por ejemplo, sacarla de ahí, pero usted no quiere. Así de sencillo. Entonces, que usted no quiere, usted no lo hace, usted no siente el deber, usted actúa contra el deber. Perfecto. La otra es que es el mismo caso, se está ahogando. Vamos a suponer el caso hipotético de que se está ahogando su suegra, que no creo que eso suceda. Y entonces usted ve que se está ahogando, usted sabe nadar, usted se mete y saca a esa persona, saca a su suegra. Pero usted la saca porque vamos a suponer que si usted dice, se está ahogando mi suegra y me debe $10,000, no voy a permitir que esta señora se muera porque me tiene que pagar. Entonces usted la saca, le salva la vida y usted le dice, bueno, ya le salvé, ahora págueme lo que me debe. Usted está actuando conforme al deber. Sí, está actuando conforme al deber. El deber le dicta que usted tiene que sacar a esa persona, pero no está actuando por el deber. ¿Por qué? Porque usted está colocando un medio para conseguir un fin. Entonces, podemos actuar, hasta acá, podemos actuar contra el deber, podemos actuar conforme al deber y podemos actuar por el deber. ¿Cómo es por el deber? Usted ve nuevamente a su suegra que se está ahogando, usted se lanza y la saca, pero no la saca más que por el fin del deber mismo, porque usted sabe que es su deber sacar a esa persona, sin ningún interés, sin ningún medio que le motive a usted a actuar de esa determinada manera. Entonces, uno actúa éticamente cuando actúa por deber, pero no conforme al deber, sino por el deber. Es el deber el que me impulsa a mí a actuar de una determinada manera. Bien, hasta aquí. Eso lo vamos a ahondar un poquito más en esta idea de por el deber. Entonces, si yo actúo por el deber es porque yo estoy actuando por unas máximas que rigen mi vida. ¿Cuál es la máxima? Recuerden que estamos hablando de que Kant propone que en su tipo de ética racional y universal actuemos de manera que se ajuste al deber, que sea por el deber. Y para eso debemos tener máximas. Y una de las máximas que propone Kant es obra de tal modo que puedas querer al mismo tiempo que se torne una ley universal. Obra de tal forma, obra de tal modo que puedas querer al mismo tiempo que se torne una ley universal. Bueno, en realidad por aquí tengo el librito. En realidad es un poquito más largo y la enuncia de dos formas distintas dentro de este texto que se llama Crítica de la razón práctica. A ver si lo consigo. Vamos a ver, creo que está aquí un poquito más adelante. Sí, aquí está. Dice, obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valerse siempre al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Parece enredada la oración, pero no es una oración enredada. Vamos a desglosarla y vamos a ver que es bellísima. Es decir, que cuando usted obra y obra por el deber, usted está obrando de tal forma que usted quiere que su actuación la hagan todos los demás en esas mismas circunstancias. Usted quiere que su actuar en cuanto al deber se conforme como una ley universal para todos los demás humanos. Vamos a dar un ejemplo facilito de entender. Vamos a dejar a la suegra de lado. La suegra ya se salvó, ya la salvamos. Vamos a dar otro ejemplo. Vamos a suponer que usted deja un celular en su lugar de trabajo. ¿Cierto? Usted deja su celular en el lugar de trabajo. Y resulta que alguien viene y se lo lleva. Se lleva su celular. Usted lo perdió. Ahora, pongamos otra escena. Un compañero de trabajo deja su celular y usted ve que lo dejó. Quedémonos con esta segunda escena para luego pasar a la primera. Como usted ve que otra persona dejó el celular, entonces usted tiene dos opciones. Una opción es levantarlo y robárselo, quedarse callado, llevárselo, venderlo. O la otra opción es levantarlo, buscar a la persona, a la dueña del celular y devolvérselo, decirle, mira,
se te quedó esto, te lo estoy devolviendo. En el segundo caso, usted está actuando por el deber. Usted está diciendo, yo quiero que en este caso, bajo estas circunstancias, las demás personas obren tal y como yo he obrado. Es decir, yo quiero que las personas, cuando vean algo que no es suyo, lo levanten y se lo devuelvan a su dueño. Y por eso yo actúo por ese deber. Yo actúo tratando de que mis acciones se conviertan, o con el deseo de que mis acciones, mejor, con el deseo de que mis acciones se conviertan en ley universal. Ley universal. Bien. Recuerde que tenemos dos escenas. La primera es que usted deja el celular y la segunda es que otra persona dejó el celular. Bien. Ahora, queremos, bajo el deber, actuando por el deber, queremos que nuestra actuación se conforme como una ley universal. ¿Por qué? Porque queremos que las demás personas actúen como nosotros hemos obrado, como nosotros hemos actuado. Ahora bien, un ladrón puede decir, bueno, yo soy ladrón y yo robo y que los demás roben si quieren. Y el mentiroso puede decir, yo miento y que los demás mientan. Y no sé, y el violador también puede decir, yo violo y que los demás violen. Y entonces se entraría en una confusión porque entonces el ladrón, el mentiroso y el violador van a querer esto como ley universal. Dice, Kant va a decir un ratito. No es así. No es así. Cuando una persona, vamos a dar otro ejemplo y luego volvemos a los dos primeros. Cuando una persona no quiere para sí o para alguno cercano aquello que hace, no lo está queriendo como ley universal, por lo tanto no está actuando por el deber. Ahora, vamos lento. Vamos a suponer que yo soy una persona chismosa que habla mal de los demás. Que por cierto, déjeme decirle que detesto ese tipo de personas. Vamos a suponer que yo soy una persona chismosa y estoy hablando mal de los demás. Entonces yo digo, bueno, ahí podría aplicarse la ética kantiana y decir, bueno, que se vuelva ley universal porque es lo que yo... Bien. Pero resulta que otra persona empieza a hablar mal de mí. Yo escucho que está hablando mal de mí y me enojo, me molesta. Y entonces no estoy queriendo que otra persona hable mal de mí. Y como no estoy queriéndolo, entonces no lo estoy planteando como una ley universal, porque las leyes universales pretenden que las demás personas hagan lo mismo en mis mismas circunstancias. Entonces, si yo soy un chismoso y me gusta y vivo del chisme, pero cuando otra persona daña mi integridad, daña mi imagen, daña mi prestigio con chismes, o daña a mis hijos con chismes y no me gusta ni poquito, entonces yo no estoy planteando mi actuación como una ley universal. No puede ser que esté actuando por el deber, porque no estoy actuando pensando de manera universal. Lo mismo el ladrón. Pues yo no he visto el primer ladrón que sea feliz cuando lo roban. Yo no lo he visto, no sé si ustedes lo han visto. O el violador. Yo he visto violadores que están rascando las paredes cuando van a entrar a la cárcel, porque saben que ahí, bueno. Entonces no puede ser una ley universal actuar de una determinada manera y contradecirse cuando otros obran de esa misma manera porque a uno no le gusta. Entonces uno se molesta, le da rabia, se enoja, va en contra, ¿no ve? No puede ser una ley universal. Volvamos al caso, volvamos al caso del celular, ¿se acuerdan? Cuando yo agarro el celular y lo levanto, lo entrego a la otra persona y le digo, che, se te quedó. Lo que le estoy diciendo implícitamente es, yo quiero que bajo estas mismas circunstancias, cuando ocurra esto, las personas actúen de esta determinada manera. ¿Sí? Pero si yo me levanto el celular y me lo llevo a mi casa, y ocurre el acto primero, ¿se acuerdan del acto primero? Que es que no es que otra persona lo deje, sino que yo dejo el celular. Si yo dejo el celular y otro se lo lleva y yo empiezo a maldecir y a renegar y a enojarme y qué ladrones que son, bueno, entonces, cuando yo levanté el celular de otra persona y me lo robé, no estoy actuando por el deber, porque yo no quiero eso de manera universal. ¿Cómo se ve que no lo quiero? Vuelvo a repetirlo, porque no lo quiero en mí. Entonces, cuando
Cuando Kant propone un tipo de ética, su tipo de ética, lo está proponiendo conforme a la razón y de manera universal. Conforme a la razón y de manera universal. Ahora bien, esto se pone bonito ahora. Ahora bien, yo voy a hilar al final con lo que dije de la ilustración en el video anterior. ¿Es suficiente actuar por el deber? ¿Estoy actuando moral y correctamente cuando actúo por el deber? Kant va a decir, bueno, parece que sí, pero no. Actuar por el deber es el primer paso, pero se necesita de algo más. Se necesita el querer. El deber no funciona moralmente si no hay un querer. Yo ahí tengo un ejemplito muy interesante. Vamos a ejemplificarlo. Vamos a crear imágenes, a ver si puedo crear imágenes en su cabeza. No solamente se trata de contar, sino de mostrar. A ver, vamos a suponer que usted, que me está escuchando ahora, tiene un hijo. Tiene un hijo con una persona con la que no se casó. Y resulta que usted se casó, vamos a suponer que es un varón, ¿ya? Tuvo un hijo con una señora A, pero con ella no se casó. Usted se casó con la señora B. Y con la señora B también tuvo un hijo. A usted le piden una mensualidad para mantener al hijo de la señora B, al hijo que tiene con la señora B. Y usted efectivamente pasa la mensualidad. Pero le está cogotando porque no le alcanza para mantener al hijo que tiene con la señora A y al hijo que tiene con la señora B. Pero usted pasa la pensión, usted no deja de pasarla. Pero usted dice, realmente yo paso la pensión porque debo, pero no quiero. Si me dieran la oportunidad no lo haría. No quiero. Y entonces, aunque usted pase la pensión al hijo que tiene con la señora A, usted no está actuando éticamente. ¿Por qué? Porque va a decir Kant, bellamente además va a decir Kant, el deber es empujado por el querer. Cuando usted no quiere y hace las cosas porque debe, en realidad eso no es una actuación moral. Eso se llama obligación. Y usted puede decir, pero deber es obligación, pero no en el sentido así lato para Kant, no. Para Kant el deber es empujado por el querer. Hay que querer el deber. Cuando uno quiere el deber, entonces uno actúa por ese deber porque lo mueve la voluntad. Es la voluntad la que le mueve a uno a querer ese deber que uno se ha autoimpuesto. Y ahorita vamos a ver eso de autoimpuesto. Entonces uno lo quiere y como uno lo quiere, uno lo asume para uno. Uno no lo ve como una carga, es algo que uno quiere hacer. Y entonces aquí entramos en una etapa, en un momento bonito de la ética kantiana. Y es que si yo quiero el deber que me impongo, yo soy el legislador de mi propia ética. Yo soy, pero yo actúo, recuerden, yo actúo universalmente, porque mis acciones pretenden ser leyes universales. Yo actúo con el deseo de que eso se transforme así, ya lo expliqué, no vuelvo sobre eso. Entonces, yo actúo por deber impulsado por el querer. Entonces yo quiero darle la pensión al hijo que tuve con la señora A y yo sé que yo debo darlo. Que debo darle la pensión a ese muchacho o esa muchacha. ¿Ya? El deber es impulsado por el querer. Qué cosa más bonita. A mí me parece bonito eso. Ahora bien, ¿quién impone el deber? Ah, ya lo dije, es una ética racional y universal. Y si es una ética racional y universal, el deber se autoimpone. Y entonces Kant va a decir, existen dos tipos de éticas. Una ética heterónoma y una ética autónoma. ¿Se acuerdan la ilustración? ¿A qué apunta? ¿Qué es la ilustración? ¿Salir de la minoría de edad? ¿Qué es eso? Autonomía. Piensa pues. ¿Es difícil? Sí es difícil. ¿A veces nos falta coraje? Sí, a veces nos falta coraje. ¿Somos flojos? Sí, pero está en nuestras facultades poder hacerlo. La ética heterónoma tiene que ver con todas aquellas éticas que son impuestas por alguien ajeno a mí o por algo ajeno a mí. Por ejemplo, la religión. Cuando la religión me impone a mí y yo asumo un tipo de ética,
dado por una religión, es una ética heterónoma. A mí me dicen qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago por el compromiso moral y ético que tengo con cierta religión. En cambio, la ética autónoma es aquella que yo me impongo a mí mismo como deber en cuanto quiero ese deber, pero no lo quiero, volvemos, porque eso es importante aclararlo. Yo me lo impongo no por una cuestión de individualismo, sino en tanto en cuanto sé que eso yo deseo que se transforme en una ley universal. Yo quiero el deber que yo me impongo porque lo quiero de manera universal. Entonces no es lo mismo que yo me conforme y dirija mi conducta, que yo piense, que yo razone, que yo me dé mi deber, a que otro me lo imponga. No es lo mismo. Y entonces Kant va a decir la frase que está ahí, que es hermosísima. Y con esto ya voy terminando. Yo les dije que eran como unos 15 minutos y ya va para media hora. Van a disculpar, pero yo me largo a hablar y yo sé que estos videos son cortitos. En clases me pierdo hablando. Va a decir Kant, dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes. Cuanto con más frecuencia y aplicación se ocupa de ella la reflexión. Y aquí viene. Esta frase la han debido escuchar ustedes. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. La ley moral en mí. El deber surge de mi autonomía y mi capacidad para conducir mi vida en tanto persona pensante que es capaz de salir de la minoría de edad y asumir el riesgo, el atreverse a pensar. Muy bien, entonces, educación, terminemos, educación para Kant desde la filosofía kantiana, desde la filosofía de la educación kantiana. Educación, disciplina, bases para el actuar y la norma, pero eso no es suficiente, eso no lo es todo, es apenas lo de abajo. Instrucción, conocer cosas que los demás me han enseñado, que yo mismo puedo aprender, y enseñanza, que es el nivel más elevado, que tiene que ver con la salida de la minoría de edad y el determinar el deber en tanto querer para mí. Muy bien, compañeros, espero no haberlos aburrido mucho. Cualquier duda que tengan al respecto de lo que he dicho o lo que no he dicho, porque dejé de decir un montón de cosas, dejé en el aire un montón de cosas, bueno, la pueden preguntar o podemos charlar por medio de la plataforma de la universidad, ¿les parece? Entonces, hasta otra ocasión será. Nos estamos viendo. Chao, chao, compañeros.